Muy buenas, pues hoy vamos a poner a punto el calado del encendido de la Vespa 160. Esta es la Vespa de mi amigo Ignacio, ¿vale? Os voy a enseñar cómo lo hago yo. Bueno, lo primero es localizar el punto muerto superior. El que tenga un micrómetro, un reloj comparador o un micrómetro, pues lo buscará y lo encontrará rápidamente. Yo lo tengo, pero voy a hacerlo con un método diferente que no sé si todo el mundo, no sé si todo el mundo lo conoce o lo ha visto. Mucha gente lo que hace es meter un destornillador por la bujía, le da vuelta y sí, dice, va, aquí está el punto muerto. Vale, parece que sí, pero sí que es verdad que hay un punto en el que, claro, el pistón sube y cuando llega a tope hay un movimiento ahí en el que queda que te podría variar por lo menos 1 grado, 2 grados. Creo, ¿eh? Si alguien lo sabe mejor, que me corrija, ¿vale? Pero la cuestión es que, bueno, voy a buscarlo, el punto muerto superior, con el método este que os voy a decir, y a intentar dejarla lo más fina posible, ¿vale? Venga, no me enrollo más. Vamos primero a localizar el punto muerto superior y luego vamos con el calado del encendido, ¿vale? Venga, vamos a hacer. Mirad, aquí lo que he colocado es un parapistón, ¿de acuerdo? Esto es simplemente, para el que no lo conozca, pues es como una bujía, pero maciza, ¿vale? Se enrosca de manera que cuando el pistón haga tope ya no deja girar el volante, ¿de acuerdo? Venga, pues tengo aquí el parapistón colocado y ahora lo que voy a hacer es aquí hacer una serie de marcas. No sé si voy a hacer un poco de zoom. Ahí. Venga. Voy a hacer ahora, que lo vaya a ver con un rotulador, una serie de marcas. Mira, primero lo que hago es mover el volante, ¿vale? Muevo el volante hasta que haga tope. Ya no puedo girar más, ¿vale? Porque me está parando el volante el parapistón, ¿vale? Venga, pues una vez que ya ahí está bloqueado, mira, yo voy a hacer aquí una marca en el volante. Y la voy a hacer también aquí dentro para luego poder verlo bien. Aquí. Y también la voy a hacer una marca en el volante y otra marca en el cárter. A ver si podéis verlo bien. ¿No pinta esto bien? Vale. La veis, ¿no? ¿Veis la marca ahí? ¿Vale? A ver, ahí con la sombra. Vale, he hecho una marca aquí. Aquí en el volante, aquí en esta puntica de aquí y en el cárter, ¿vale? Venga, ya tenemos la primera marca. Ahora vamos a girar todo el volante hacia el otro lado hasta que haga tope en el otro sentido. Vale, ahí ha hecho tope en el otro sentido. Entonces, lo que hago es, ¿dónde tenía la marca? Pues la marca la tengo, no sé si vosotros lo veis, pero la marca la tengo aquí. Vale, pues yo voy a hacer la marca, voy a pintar la marca aquí. Ahí. Vale, entonces sería aquí. A ver si puedo verlo bien. Voy a coger esta linterna. Tengo aquí. Si me pongo encima, no. Aquí no, mira, ¿veis? Me ha clavado, me ha coincidido justo en esta marca, vale, pues mejor. Vale, no le hagáis caso a este pintado, es esta marca. Venga, entonces, ya tenemos las dos marcas de los topes, que sería, una sería esta y la otra sería esta. ¿Dónde estaría el punto muerto superior del pistón? Pues justamente es el punto intermedio entre esta y esta. Esta distancia de aquí
el centro sería el punto muerto, ¿vale? Que sería más o menos, lo voy a mostrar para que lo veáis, sería más o menos aquí. Ahora tendría que medirlo, pero sería más o menos aquí, ¿vale? Ahora voy a medirlo con el disco de grados para que lo veáis. Podéis comprobarlo, podéis hacer la prueba, que el punto muerto superior será el punto intermedio entre los dos topes. Da igual cuánto metáis el parapistón. Igual os salen unas marcas así, que así, que así, da igual. El punto medio, entre las dos marcas que hayáis hecho, ese va a ser el punto muerto superior, ¿vale? Venga, pues lo que voy a hacer ahora es medir cuánto hay de aquí a aquí y poner el 0, ¿vale? Poner el 0 en el punto muerto superior, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Ahora mismo lo que voy a hacer es quitar el volante, ¿de acuerdo? Así que ahora seguimos. Vale, pues ya tengo localizado el 0, ¿de acuerdo? Si lo veis, está marcado ahí. Lo he marcado aquí con un 0, ¿de acuerdo? No sé si voy a acercar un poquito más. A ver. Ahí. ¿Vale? El 0 sería el punto muerto superior y, como he dicho antes, que sería el punto intermedio entre estas dos marcas, ¿vale? He dividido, se mide la distancia esta y se divide entre 2 y esa es. Vale, entonces ahora ya tengo esa marca ahí y lo que vamos a hacer es medir los grados de avance de este motor. Entonces, aquí, que ya tenía marcado, antes que hemos marcado, a ver si lo puedo, un segundo, ahí, tenía antes marcado estas marcas, ¿vale? Eso es lo que debemos hacer coincidir, ¿vale? La marca que hemos pintado antes con la que nosotros buscamos de los grados de avance, ¿vale? Entonces, vale, una vez que tenemos el punto 0, vamos a marcar los grados de avance que necesitamos. Que este motor, según fabricante, va a 22 grados de avance más menos 1 grado. O sea que margen de error, 1 grado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar el disco de grado. Venga, pues una vez que tenemos colocado el disco, tenemos aquí el 0 y entonces vamos a buscar los 22 grados, ¿de acuerdo? 22 grados de avance de encendido. Pues alineamos la marca, pues, la que sea, por ejemplo, esta me coincide con el 0, ¿de acuerdo? Esta me coincide con el 0. Entonces sería 10 y 10, 20, 21 y 22. Pues entonces haría la marca en el cárter de los 22 grados. Y sería aquí. Aquí. Ahí. Esta. Venga, pues entonces hemos dicho que aquí tenemos la marca. Esta sería la marca de esta de aquí. Voy a marcarla bien. La marca de los 22 grados. Esta. Esa la pongo ahí con tips para que lo veáis. Es que no sé si, es que no pinta bien. Yo sí lo veo, pero no sé si en el vídeo, se está viendo, ¿de acuerdo? Así que nada, ya tenemos, resumimos, tenemos las dos marcas del tope del pistón, 1, 2, la central sería el punto muerto superior, que lo tenemos aquí, marcado con 0, y de aquí a aquí los 22 grados, ¿vale? Sería esta la marca que buscamos.
¿vale? Así que, venga, quitamos el plato y colocamos el volante magnético para arrancar la moto y ves cómo está. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es arrancar la moto. Ya tengo el volante magnético puesto. Vamos a arrancar la moto y lo que queremos es saber la marca que tenemos aquí en el volante, que también está marcado por aquí por detrás. Tiene que quedar alineada cuando se arranque la moto. Ahora le vamos a meter la pistola estroboscópica. Tiene que coincidir con la marca que hemos hecho de los 22 grados, ¿vale? Cuando esto esté andando, entonces lo ideal es que esté alineada, pero vamos a ver con la pistola si está atrasado, si está adelantado, ¿vale? Y ya lo ajustaríamos, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a arrancar la moto y vemos cómo está. No se va a ver, seguramente no se vea con la pistola, pero bueno, voy a intentar enseñaroslo, ¿vale? Venga, voy a arrancar la moto, ya tengo la bujía colocada, la pistola preparada. Voy a arrancar la moto y seguramente no se me va a oír con el ruido, pero bueno, lo que voy a hacer es darle con la pistola para intentar parar la imagen y ver en el punto en el que está, ¿de acuerdo? Esto lo voy a arrancar, como está subida en el elevador, con el taladro, ¿vale? Venga, al estilo Fórmula 1. Ahí está arrancado. Venga, le damos con la pistola estroboscópica. Y vemos que está un poco adelantado. Habría que girar. La marca está aquí. A ver. Vale. A ver, como seguramente no se ve en el vídeo, lo explico. La marca la tenemos, más o menos. Esta es la marca del volante. A ver, ¿se ve? Sí, creo que sí. Ahí. La tenemos un pelín adelantada, o sea que tendríamos que mover el estator. El estator tenemos que moverlo así, ¿vale? Tenemos que atrasarlo un pelín porque está demasiado adelantado. ¿Cómo lo hacemos? Vale. Pues lo primero que tenemos que es aflojar el tornillo para poder sacar el volante y aflojar los tornillos del estator. Entonces, yo voy a utilizar esta broca y hay que meterla en este agujero. A ver, os lo enseño. Vale, habría que colocarla en este agujero que hay aquí. Una broca o un destornillador que entre justo. ¿Por qué? Pues porque, mira, si os dais cuenta, mira, esto tiene un agujero, el estator tiene un agujero ahí, en el que está alineado con el volante. Entonces, lo que vamos a hacer es aflojar el tornillo del volante, sacar el volante, aflojar los tornillos del estator y mover todo el conjunto para que quede alineado, la marca del volante con la de los 22 grados, ¿vale? Venga, voy a aflojar esto. Venga, sacamos el volante. Ahí va. Ya está fuera. Y ahora aflojamos los tornillos del estator. Tan flojo. 1, 2, 3. Eso es. Así flojo. Vale. Y aquí está el agujero que os decía, ¿vale? No sé si lo veis. No se ve. Vale. Aquí está, ¿vale? El agujero del que hablaba. Coño.
Ese es el agujero, ¿de acuerdo? Entonces, colocamos el volante. Ahí está. Volante colocado. Buscamos. Metemos la broca, encaramos. Ahí está. Y ahora, una vez metido, llevamos la marca, arrastramos todo el conjunto hasta llevarlo a la marca. Hasta llevarlo a la marca, ¿vale? Venga, muevo hasta llevar a la marca todo el conjunto. Ahí. Vamos a ver si ahí coincide. Habrá que hacer varias pruebas. Saco el volante, lo aprieto, ahí está, apretado, lo coloco de nuevo, ahí. Aprieto el tornillo. Y arrancamos la moto, a ver, qué dice la estroboscópica. Vamos a ver. Ahora está clavado. Ahora está clavado. Lo pongo, la marca está ahí, ahí, ahí. La marca está justo donde queremos. Vale, pues nada, la marca viene justo, es que no creo que se esté viendo en el vídeo, pero viene justo, la hemos clavado. Hemos clavado la marca que habíamos hecho, esta, con esta, que hemos hecho en el cárter, ¿vale? Así que, bueno, pues ha quedado estupendo, Falta ver cómo va luego en carretera, pues que tiene que ir bien, claro, tiene que ir bien. Así que, nada, vamos a hacerle un pequeño arranque más. Venga, arrancamos una vez más, la verdad es que arranca el pelo ahora. Bueno, pues parece que está. Bueno, pues así es como se regula el avance del encendido del motor de la Vespa 160, también de la DS, que llevan este mismo estator, ¿vale? La verdad que ha ido a la primera, no esperaba que fuera a la primera. Normalmente hay que hacer alguna prueba, mueve un poquito más, ahora me he pasado, vuelve para atrás hasta que lo ajusta. Ha sido a la primera, la primera vez que me sale a la primera. Pero bueno, esto es así, unas veces va bien y otras veces no tan bien. Este viaje ha ido bien. Así que nada,
Si a alguno le sirve de ayuda, pues oye, bienvenido sea. Si alguno conoce un método un poco mejor o más rápido o lo que sea, oye, pues que lo deje en comentarios y oye, aquí aprendemos todos. Y nada, like, suscribirse y nos vemos en otra, ¿vale? Chao.